Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien, si recordáis la catequesis de la semana pasada, el centro, recordáis que era ¿qué es el hombre? Y yo creo que terminaba la catequesis poniéndome de pie y dando un grito, diciendo que somos un tesoro, una joya para Dios. ¿Recordáis? Que somos amados de Dios. El hombre es imagen de Dios, el hombre es hijo de Dios. Cuando digo hombre y mujer, el ser humano. Este es el origen de nuestra dignidad. Pero daos cuenta que experimentamos cada día que esta joya, que es el ser humano, estamos experimentando la miseria, el pecado, digamos, la basura. Hemos caído, podríamos decir, una especie de estercolero, de tal manera que queremos amar y no podemos, que queremos ser libres y a veces somos esclavos. Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero recordáis, por el pecado de origen, nos revestimos del mal, de los ídolos, de tal manera que hemos roto la alianza, hemos roto la amistad con Dios. Imaginad que yo tengo un espejo aquí y este espejo yo me miro y yo me veo reflejado. Pero daos cuenta que un día a lo mejor no me doy cuenta y le he dado un golpe al espejo y se ha resquebrajado. Algunos cristales se han caído, la mayoría permanecen, pero está roto. Yo me miro en ese espejo, pero me veo deforme. Me quiero afeitar y me corto, porque no me veo. Es decir, la imagen de la realidad que soy yo en el espejo queda deformada. El ser humano salió de las manos de Dios, puro, limpio, maravilloso, pero el pecado es una pedrada en nuestro corazón por el cual se rompe, se destruye la imagen de Dios en nosotros. Es decir, esto es lo que intenta la Iglesia, intenta luchar, y es lo que Jesús nos ha ofrecido, la redención. Jesucristo es el redentor del hombre, es decir, el que viene a restaurar el espejo, el que viene a hacernos hijos de Dios, pero a hacernos santos. Esta es la vida cristiana. De tal manera que cuando un ser humano que está roto interiormente por el pecado, todos hemos sido heridos por el pecado de origen, si no nos dejamos salvar por Cristo y no hay otro Salvador, estamos rotos, de tal manera que creemos que es normal la ruptura de nuestro corazón. Creemos que es normal ser envidioso, creemos que es normal ser violento, creemos que es normal ser egoísta. ¿Me explico? De tal manera que lo que Cristo nos ofrece, nos redime, nos ofrece la salvación. Y si antes nos ofreció ser imagen y semejanza de Dios por la creación, lo que Cristo nos ofrece es ser hijos. Pero ya después de la herida del pecado original, de la ruptura del espejo, lo que Cristo a través de su Iglesia restaura y nos hace santos. Santos. Esta es la perspectiva de lo que yo quiero tratar de expresaros. Mirad, la situación del hombre y del mundo después del pecado, es decir, la joya, somos la joya, de esa joya de la humanidad, ha caído en una charca fangosa, oscura, asquerosa. Y somos una joya, pero la joya está en el fango. Y la joya no luce, la joya está oscura. Y es el sufrimiento y es la muerte de esa joya. El hombre no puede salir de ese fango. La joya no puede liberarse del fango por sí misma. La joya necesita, en el plan misterioso de Dios, necesita que alguien le salve. Nosotros no podemos salir del fango. Este es el gran drama del hombre de hoy, como siempre, desde hace miles de años, pero después del pecado. Que el ser humano se ha apartado, os decía, de Dios y cree que sin Dios, endiosado, es decir, quiere salvarse sin Dios, el endiosado,
y entonces el hombre no puede salir del fango. ¿Qué se ha inventado Dios? Pues se ha inventado el modo cómo sacarnos del fango, redimirnos, salvarnos. No nos salvan los políticos, con perdón. No nos salvan los médicos, con perdón. No nos salva la ONU, ni los poderosos de este mundo. Nos salva, el único que nos salva es Jesucristo. Y esto es lo que no acabamos de aceptar. Jesucristo es el Redentor. Pues bien, la balanza de la justicia divina quedó desequilibrada por el peso del pecado. Solo el paso del amor más grande, incluso a la altura del amor de Dios, podría restaurar, digamos, la herida del hombre. Mira, si yo sumo mis sacrificios a los tuyos, y a los tuyos, y a los tuyos, mi penitencia a la tuya y a la tuya, no deja de ser penitencia y sacrificios humanos. No nos salvan. Una acción de Dios sí nos salva. Es decir, a veces pensamos que son nuestras penitencias, nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos personales. No. Porque se reúnan los políticos en la ONU, no salvan a la humanidad. Yo decía en misa ahora mismo, pedimos por la paz en Gaza, en Ucrania, en Armenia, etc. Es pedir peras al olmo. Porque uno pretende salvarse a sí mismo. Pretende salir de ese fango uno por sí mismo. Y lo que Jesús nos ofrece es la redención, que es lo que voy a profundizar. Este peso, pues, este amor, para sacarnos del fango, que somos la joya, tiene que ser un amor infinito. Pero ¿cómo Dios nos puede salvar si Dios es el eterno, el inmortal, el santo, el puro, el infinito, el eterno? ¿Cómo me va a salvar a mí, que soy basura, que soy mortal, que soy pecador? No puedo fundir el hierro y el barro. No puedo fundirlo. No se puede unir la santidad de Dios con el pecado, el barro del ser humano. No se puede. Voy a intentar explicar de qué modo Dios nos salva, qué se ha inventado Dios para redimirnos. Dios, fiel a su amor, deseaba perdonar y salvar al hombre sin que le faltara a la justicia. Es decir, Dios nos quiere salvar, pero no cometiendo, digamos, una injusticia. Porque si yo he hecho una cosa mal, eso tiene consecuencias, Si yo he ofendido a una persona, eso tiene consecuencias. Si yo he matado, eso tiene consecuencias. ¿Qué puede hacer Dios para salvarnos y no darnos así de un modo arbitrario, es decir, no pasa nada, no tiene importancia lo que has hecho, humanidad? ¿Qué se inventa Dios para salvarnos? Pero al mismo tiempo, desde su misericordia, que sea justo. Que sea justo. Nosotros nos inventamos el modo, digamos, de salvar a alguien, no sé, la amnistía que está de moda ahora en este momento en España, ¿no? Es decir, no pasa nada. No, sí que pasa. Sí que pasa, porque has matado el amor, has matado a Dios en tu corazón, has hecho daño a tu prójimo. Pues bien, Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. No he traído la Biblia esta tarde precisamente para agilizar, pero tenéis Génesis 3:21. Después del pecado, el corazón de Dios quedó lleno de tristeza por la situación en la que quedaba el hombre y el mundo. ¿Habéis caído en la cuenta de lo que estoy diciendo? Que ante la caída del ser humano, Dios no se enfada y nos maldice, sino que se llena de tristeza de ver que ama y el hombre no acepta su amor. Pensadlo.
El corazón de Dios está roto, destrozado por la situación de desprecio del ser humano. El hombre ha quedado en una situación de humillación. ¿No nos recuerda esto la parábola del hijo pródigo? Yo creo que no se debiera llamar la parábola del hijo pródigo, es una opinión personal. Debiera llamarse la parábola del Padre misericordioso. Es el hijo que ofende a su padre y dice: no te necesito, dame la herencia que me voy. Mirad, ¿quién sufre más, el padre o el hijo? El hijo es un egoísta que se ha ido de casa, se ha gastado toda la fortuna de mala manera. Y el padre está todos los días: ¿dónde estará mi hijo? ¿Habrá comido mi hijo? ¿Estará enfermo mi hijo? Y el padre salía todos los días fuera del pueblo a otear el horizonte a ver si venía su hijo. Fijaos, el hijo se debate en una posición, una postura egoísta. No te necesito para ser feliz, padre. Y el padre no vive nada más de pensar en el sufrimiento y qué estará pasando su hijo. Mirad, este es el corazón de Dios, ¿eh? Hay que amar mucho para entender esto. Por eso cuando un cristiano se pone en postura de tengo que hacer el bien, tengo que perdonar, tengo que ir a misa, váyase usted a paseo. No es que tengo que, sino si amo, me sale de dentro, me sale del alma. En la parábola, pues, del hijo pródigo, el padre no quedó indiferente ni indignado contra su hijo, sino triste, y con el deseo de poderle abrazar nuevamente y restituirle la dignidad que había perdido al abandonar a su padre. Por eso, al regresar, ¿qué hizo el hijo pródigo? El padre dice que vistió a su hijo con las ropas propias del heredero. Le puso el anillo, señal de autoridad y de poder. Le puso las sandalias en los pies, dignidad. Y montó un banquete. ¿Qué dice el Génesis en el paraíso? ¿Qué hizo después Dios? Los vistió. Es decir, el hombre, tú y yo, nos queremos vestir para ser felices de ídolos. Seré feliz, como decía el otro día, si tengo dinero. Seré feliz si me doy todos los caprichos. Y Dios nos viste de su amor. La redención de Cristo, el Redentor, es el ofrecimiento del amor de Dios. El Dios de la creación se revela como Dios de la redención. Fijaos, el Dios de la creación, es decir, qué grande es Dios que ha creado el mundo, ¿eh? Omnipotente. Yo diría que, perdón, Señor, es más grande Dios al redimirnos que al crearnos. Luego algún teólogo me tirará de las orejas. ¿Por qué? Porque el Dios creador nos ha dado la vida humana. Pero el Dios que nos redime en Cristo nos hace sus hijos. Nos da su vida. Luego la redención es la locura más grande que se le podía ocurrir a Dios para sacar a la joya del fango. Fiel a su amor al hombre y al mundo, el Dios Redentor es un amor que no retrocede ante nada de lo que en él exige la justicia, 2 Corintios 5:12. Así dice Juan Pablo II en la Redentor Hominis 9:2. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. El Redentor nos perdona. Ahora veremos la locura del cómo nos perdona. Ya os decía que si voy a dar un pésame, te digo, te acompaño en el sentimiento. Pero el muerto está ahí. Tú estás ahí dolorido que eres su padre o su mujer o su marido o quien seas. Y yo te digo que lo siento, pero no puedo decir más.
Dios no se conforma con darnos el pésame. Dios nos redime, nos perdona. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo. ¡Wow! La justicia de Dios, Dios pone contra sí mismo su justicia y nos ofrece su misericordia. No lo digo yo, lo dice Benedicto XVI. La justicia de Dios sería la destrucción del ser humano, pero dice que no se arrepiente de lo que ha hecho. Dios dice más tarde en el Evangelio, no es sí, sí y luego no, no. Cuando Dios nos dice que te quiero, lo dice de verdad. Pero ¿cómo sacar del fango a la joya, al ser humano? Era necesario rescatar la joya de la humanidad. Digo, la joya somos tú y yo, imagen y semejanza de Dios. Para ello, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, el cual, siendo hombre como nosotros, excepto en el pecado, podía compadecerse de la humanidad pecadora. ¡Oh! Con la encarnación, es decir, Dios es Dios y nadie puede, digamos, ofrecerle a Dios la satisfacción, ningún ser humano, por el pecado que ha cometido el ser humano, que es su propia destrucción. Pero Dios ha inventado el modo. ¿Qué modo es ese? La encarnación. Es decir, Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y al hacerse hombre, él, inocente, se mete en el fango. Esa es la pasión y la muerte de Cristo. Dice que cargó sobre sí con nuestro pecado. Al hacerse hombre, siendo inocente, carga con nuestro pecado para sacarnos del fango. Y él, como es verdadero hombre, al morir en la cruz, no solo muere un hombre, sino que es Dios mismo el que muere en el hombre Jesús. No sé cómo explicarlo para que me entendáis. Es decir, en Dios hay una sola persona, en Cristo, pero dos naturalezas, la divina y la humana. Como Dios está en su mundo y nosotros como seres humanos estamos en el nuestro. Pero Dios se ha inventado el modo de hacerse humano sin dejar de ser divino. Y ese Dios humano, sin dejar de ser divino, ha entrado, no dice que bajó a los infiernos, decimos en el credo, ¿no? Ha entrado al fango. Por eso, cuando es bueno que a lo mejor veáis de nuevo la película La Pasión de Mel Gibson. Lo que ocurrió y que revela esa película es la verdad. Eso es lo que le ocurrió al hombre Jesús, que es Dios. Cargó con nuestro pecado y nos redime. Ha bajado al fango. Yo no puedo salvar a nadie si no participo de tu vida. Es decir, yo no puedo decirte, Dios te ampare. No. Yo tengo que comprender tu situación y solo la podré comprender en la medida en que estoy al lado tuyo y comparto lo tuyo. Desde la barrera es muy fácil decirle al torero, arrímate más, cobarde. Pero, ¿qué ha hecho Dios? Se ha tirado al ruedo y el toro lo ha embestido. Y cuando Satanás, el demonio, creía que matando al hombre, Jesús, destruyendo la humanidad de Jesús, de Cristo, iba a acabar con todo, se reía. Resulta que el demonio cayó en la trampa y al matar a Jesús, la muerte ha vencido y él se convierte en la vida. Es decir, es como si tú me quieres matar a mí y tú abres la boca y yo te meto una bomba, una granada. Y tú me has pegado, a lo mejor no se me ha hecho daño y me has dejado medio muerto. Pero yo te he metido la granada en la bomba y te ha reventado, te ha matado. Es decir, Jesús es la bomba que el demonio se traga
y al morir en la cruz mató la muerte. Así nos saca del fango. Perdón, estoy hablando de un modo simbólico, pero real, ¿eh? Por eso el cristianismo es una revolución. Es algo inenarrable. Es algo que rompe los moldes. Somos salvados por Cristo. ¿Quién puede morir por nosotros para salvarnos? Si mueres por mí, morimos los dos. Pero si Cristo Dios muere por mí, no solamente al morir Él y resucitar, me da la vida a mí, sino que Él resucita a una nueva vida y yo participo de la suya. Esta es la redención, ¿eh? Por eso yo soy pecador, pero si amo a Jesús y me dejo salvar por Él, Él vence en mí el mal. Esto es la santidad. Por eso comulgamos, por eso hacemos oración. Es decir, que la vida cristiana no es hacer cosas, penitencias, o irse de peregrinación a no sé dónde. Es dejar que Dios en Cristo mate en nosotros, con nuestro esfuerzo, el pecado. Era necesario sufrir por parte de Cristo porque en el mundo existe un océano de mal, de injusticia, de violencia. Dios tenía que entrar en este mundo oponiendo al mal el mayor bien y el amor. Dios nos invita a ponernos a su lado, a salir del odio, de la violencia, del egoísmo y a identificarnos con el río de su amor entrando en él. No sé cómo decirlo. Lo que Dios nos ofrece en Cristo es participar de su vida, es participar de Él. Nos hace semejantes a Él, por adopción, por el bautismo, nos hace sus hijos. Este mundo, sin el amor de Cristo, sin el Redentor, y lo puedo decir abiertamente, que nadie se me enfade de otras religiones, respeto a todas las religiones, el único Salvador del mundo es Jesucristo. Las demás religiones se van acercando a Cristo, dice el Concilio Vaticano II, dice, son semina verbi del Evangelio. Es decir, son semillas del verbo. Todas las religiones tienen cosas buenas, y esas cosas buenas las tiene el cristianismo. Pero el cristianismo tiene la plenitud de la vida, de la salvación, cosa que otras religiones se van acercando, pero no lo tienen. El único que nos salva es Jesucristo. Y yo creo que ha llegado el momento de no avergonzarnos de decir la verdad. No hay más Salvador que Cristo. No hay nadie que nos pueda manifestar el amor para sacarnos del fango que Cristo. Mirad, la pasión del Señor es la suma de sufrimientos, digamos, inútiles. A veces pensamos eso. Es que Jesús no nos podía haber salvado Dios sin morir en la cruz y sin tanto sufrimiento. Sí, sin duda. Luego, su sufrimiento en la pasión es inútil, porque podía haber salvado sin sufrir tanto. Pero ese sufrimiento que llamamos inútil es la manifestación de la misericordia infinita de Dios para que tú y yo jamás dudemos ni de la maldad de nuestro pecado, ni de la misericordia eterna de Dios. Por eso, hay otro sufrimiento, que es el sufrimiento, diríamos, útil. Y ese sufrimiento útil es, bueno, pues, la mamá que por dar a luz sufre. O la mamá, como hace tanto, en otros tiempos, muchas madres al dar a luz morían. Era un sufrimiento, digamos, llamarle, entre comillas, Señor, útil. Es que no hay otra solución. O uno u otro. Y tú coges el coche y el sufrimiento es que te metes en la mina a lo mejor a trabajar y puedes tener un accidente. Es decir, es comprensible ese sufrimiento, es decir, entendemos lo que ha ocurrido. Y si yo me altero demasiado, entenderé que me sube la tensión.
Pero el sufrimiento que llamamos inútil es lo que no acabamos de entender. No es que quiera Dios eso, es que el sufrimiento inútil de Cristo, que nos podía haber salvado sin sufrir tanto ni incluso nada, simplemente por la encarnación, nos está revelando su amor infinito. Luego tú y yo, cuando tenemos o vivimos el sufrimiento de la vida, cada día tiene sus cosas, si te unes a Cristo, te conviertes, vamos a llamarle de alguna manera, partícipe de los sufrimientos de Cristo, dice San Pablo. Somos de alguna manera corredentores, perdón por la palabra. Pero hasta los sufrimientos inútiles, que nos pasan, casualidades de la vida, si lo sabemos ofrecer, estamos uniéndonos a la pasión de Cristo. Nos sirven para salvar nosotros y para salvar a otros. Mirad, sin amor, lo que estoy diciendo es una locura. Sin fe, lo que estoy diciendo es de juzgado de guardia. Pero daos cuenta de que uniéndonos a esos sufrimientos nuestros a los de Cristo, somos santificados. La santidad de Dios es la que nos hace verdaderamente colaboradores de la salvación y santidad de otros. Mira, Mónica, tú no puedes salvar a nadie si no sufres por esa persona. No puedes. Cuando digo sufrir, digo negarte a ti misma y hacer el bien. Porque claro, decimos, yo amo sí, pero un poco. Yo te hago el bien sí, pero sin que me perjudique demasiado. Vamos así, un poquito. Siendo Dios se hizo hombre, se rebajó hasta incluso a la muerte y muerte de cruz. Todo. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. No un poco, que me siga. Por eso hay falta de vocaciones al sacerdocio y al matrimonio y a la vida religiosa, porque nadie quiere sufrir, porque seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Alguno me ha llegado a decir, yo sería sacerdote si firmara para 5 años. O sería religioso o misionero, pues para un tiempo. O yo me caso, sí, pero hasta que el amor permanezca. Dios no me dice, te amo hasta que tú dejes de amarme. Te amo con locura. Y antes que se me pegue la lengua al paladar, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. ¿Habéis pensado? ¿Has hecho la prueba alguna vez? Pegar la lengua al paladar. Intentar hablar. No podéis. Dice la Biblia eso, que se me pegue la lengua al paladar, oh pueblo mío, oh Jerusalén, si yo te olvidare. Luego, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra respuesta de fe? Mirad, nuestros sufrimientos en unión con Cristo ya no es algo que carezca de valor y de sentido. Así lo dice la encíclica Espe Salvi en el número 37. Quienes participan de los sufrimientos de Cristo están llamados también mediante sus propios sufrimientos a tomar parte de la gloria. Lo dice Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris, sobre el dolor, que es un escándalo. Romanos 8, 17, 18. Sufro en mi carne, dice lo que falta a la pasión de Cristo. Los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Insisto, o nos movemos como cristianos en el ámbito del amor, o no hemos entendido nada. El cristianismo no es moralismo, no es una moral, no es un voluntarismo, tengo que hacer. Algunos piensan que el cristianismo es moral. Hasta aquí es pecado, más allá, hasta aquí no es pecado, más allá sí es pecado. No. Mirad, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos son los mojones que hay en las carreteras donde hay grandes curvas y peligrosos y barrancos. Son esos mojones que alertan al conductor
de que si tú quieres llegar a tu meta, lleva cuidado, aminora, lleva cuidado, porque hay un barranco. Los pilones, los mojones que hay en la carretera me avisan de que si quiero llegar, lleve cuidado para no caerme. Es decir, no me está coartando la libertad, me está ayudando para que desde mi libertad llegue a la meta que yo quiero alcanzar. El problema es que creemos que lo que Dios quiere es jorobarnos y fastidiarnos la vida. No robes, no mates, no mientas. Oh, Señor, todo lo que me gusta es gorda o es pecado. ¿No dicen eso el chiste? No, es decir, si quieres ser discípulo mío, si quieres ser feliz, si quieres ser salvo en este mundo, libre de tus pasiones, libre de tus esclavitudes, libre de tus vicios, cumple los mandamientos, déjate salvar por mí, pero no puedes salvar, Dios no te puede salvar si no te dejas salvar. ¿Y cómo te salva? Matando en ti el mal. Dios ha sufrido y en su Hijo sufre con nosotros. Esta es la cumbre más elevada de su poder, capaz de sufrir con nosotros. No solo por nosotros, sino con nosotros. ¿Veis la diferencia? Yo por ti me voy a sacrificar. Yo por ti voy a dar una limosna. Yo por ti voy a hacer... No. Además de eso, mucho más perfecto y más muestra de amor es si yo participo de tu dolor, de tu sufrimiento. Yo tenía un párroco, que aún vive don José, que decía, cuando yo estaba a punto de ser ordenado cura, no solamente has de sufrir por la Iglesia, sino has de sufrir a la Iglesia, que a veces te lleva así de palos. Es decir, tú no solo has de sufrir por amor por tu mujer o tu marido, por tus hijos o tus padres, sino con. ¿Y qué ha hecho Dios? No nos ha dicho desde la barrera del cielo te quiero mucho solo, sino que ha bajado al mundo, se ha hecho humano y se ha hecho carne con nuestra carne, uno de los nuestros, con nosotros. Cargó sobre sí el pecado del mundo. Esto solo lo puede hacer Dios. La resurrección del Señor no fue un volver atrás, como ocurrió al resucitar a Lázaro, o a la hija del Jairo, o al hijo de la viuda de Naín, que se volverían a morir. Sino que Cristo, al resucitar, entró en su cuerpo en una realidad nueva, trascendiendo los sentidos corporales. 1 Corintios 15. Es decir, Dios, en Cristo es Dios y hombre, se compadece de la viuda aquella que iba a enterrar a su hijo joven, de 15 años, un jovenzuelo. Se compadece. ¿Verdad? Bien. Pero ese compadecerse le da la vida. Dice, anda, coge a tu hijo y vete. O cuando entra ahí al lado del sepulcro le dice, Lázaro, sal fuera. O le dice a la hija, a Jairo, tu hija no está muerta, está dormida. Más tarde, años más tarde, esos tres morirían por vejez o por enfermedad. Lo que Cristo nos está ofreciendo, la redención, no es darnos la vida alargándonos esa vida unos años, sino que nos da su propia vida. Luego el cuerpo, después de la resurrección, no es la reencarnación. Conviene que yo diga una palabrita sobre esto. Mirad, Jesucristo, podemos descubrir en él 3 etapas o estadios de su corporeidad. Es decir, primero, Jesucristo tiene durante 30 años, 33 años más o menos, cuerpo humano, como tú y como yo, el que le dio a la Virgen. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Es el con el que sufrió la muerte. Después de la resurrección, hasta la ascensión, tuvo cuerpo glorioso. ¿Era cuerpo? Sí, pero no como el anterior, ¿eh? ¿Podía comer? Sí, pero no necesitaba comer. ¿Podía ser abrazado? Sí, pero no necesariamente.
¿Podía entrar entraba por la puerta? Sí, al cenáculo, pero podía entrar por la pared como así lo hizo. Es decir, María Magdalena le abrazó, los discípulos le tocaron, Santo Tomás metió sus dedos en los agujeros de los clavos. ¿Era cuerpo? Sí. ¿Como la anterior? No. Cuerpo glorioso, que no está sometido a las leyes de la naturaleza durante 40 días. Y después de la ascensión, después de Pentecostés, este Dios hecho hombre, Cristo, por su Espíritu, vive en la Iglesia realmente, él mismo, con cuerpo místico, sacramental, digamos, de alguna manera eclesial. Es el mismo, ¿eh? Joseín, escucha. Cuando tú vas a comulgar, tú no comulgas un pedazo de pan. El mismo que creó el mundo, el mismo que se hizo en el vientre de la Virgen humano, el mismo que nació en Belén, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó al tercer día y que se manifiesta a sus apóstoles y a sus discípulos durante 40 días, el mismo es el que dice, me voy pero me quedo. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tomad y comed, tomad y bebed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cada vez que os reunís en mi nombre, estoy yo en medio de vosotros. No es como si estuviera, no, estoy realmente en medio de vosotros. Por favor, ¿habéis caído en la cuenta de lo que estoy diciendo? Así lo espero, pero se nos olvida, ¿eh? Es decir, que la redención, el Salvador que nos ofrece Dios es Él mismo, en su carne. Ha salido del espacio y del tiempo y es una realidad que no solo queda fuera del alcance de los sentidos, como un cuerpo distinto, sino en el mismo cuerpo que ha entrado en una realidad nueva junto al alma. Por eso dice, palpadme, soy yo, no tengáis miedo, soy yo. Tomás, ven aquí, hijo de tu madre, con perdón, eso lo digo yo. Ay, con que no crees, trae. Y cuando mete sus dedos en las llagas, está, Señor mío y Dios mío. Ay, Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Palpadme, soy yo. El Redentor, que es Jesucristo, nos ofrece esta revelación. Por eso, cuando tú descubres a Cristo así presente, hasta en tu mujer, en tu marido, que a veces te hace la vida imposible, ves a Cristo, Dios. En ese pobre o en esa persona que te lleva de boca en boca criticando, si no tiene mirada de fe, solo ves a un criticón que te hace sufrir. Si lo miras con los ojos de Dios, de la fe, ¿ves? ¡Qué presencia de Cristo! Esto es una locura, ya lo sé. Es una, dicen algunos, irracionalidad, ya lo sé. Pero esta es la dimensión sobrenatural de la vida del cristianismo que nos ofrece. Este es el evangelio puro y duro. Por eso la resurrección tampoco significa que Cristo haya permanecido en el recuerdo. Yo tenía un tío, hermano de mi padre, era más buena persona, pero tuvo muy malas experiencias en la guerra y después de la guerra, con los que se llamaban católicos. Muy mala experiencia. De tal manera que eso le marcó de chiquillo. De tal manera que no podía ver a un cura, no podía ver a un cristiano, a un beato, un católico, decía él, ni en pintura. Ni en pintura. Confundió la gimnasia con la manteca. Uno que quizás no le hizo adecuadamente lo que tenía que hacer, un mal ejemplo, eso le hizo mucho daño y lo marcó toda la vida. Y cuando tenía ya casi 50 años, uno de esos que tocan en las puertas fue a hablarle de Jesús. Jesucristo. Y nunca nadie
le había hablado de Jesucristo como ese hombre le habló, con la Biblia en la mano. Y la vida de mi tío cambió radicalmente, ¿eh? De tal manera que cuando yo me fui al seminario, toda mi familia prácticamente me puso verde. Y nadie estaba de acuerdo. O una familia, pues bueno, pues te vas, pero mucha oposición. El único, cuando fui a despedirme un 22 de septiembre del año 1974 para irme al seminario, el único que me dijo, sobrino, dame un abrazo, has elegido la mejor parte. Mi Jesús te llama. Yo quisiera que te vinieras conmigo a mi iglesia, pero te llama, sé sacerdote y anuncia a Jesucristo. Se puso a llorar como una magdalena. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque no es una presencia misteriosa, sino real. No es un símbolo. Cuando vas a misa no es un símbolo que recuerda. Yo discutía con mi tío por esto. Es que cuando os reunís para hacer la cena del Señor, les decía yo, porque llegó a diácono de la iglesia evangélica. Digo, es que cuando os reunís para hacer la cena del Señor, decís que es un símbolo. Es lo que hizo Jesús en la última cena, pero no deja de ser pan. Yo te digo, no, tío, no es un símbolo, es realmente Dios en Cristo vivo en el pan. Tomad y comed. Esto es un escándalo. Él le costaba, no, de hecho, le costó entenderlo siempre. Termino. Por eso la fe es ante todo encuentro personal íntimo con Jesús, experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor, y solo se aprende a conocerlo cada vez más, a amarlo y a seguirlo cada vez más, solo por el trato. Si fuéramos capaces de decirle lo que de verdad sentimos interiormente a quien está a nuestro lado. Estamos aquí en una catequesis donde Jesucristo es el centro. Y si no hay más Salvador que Jesucristo para el mundo y para el otro mundo, ¿cómo es que yo me callo y no le digo una palabra de este mi Jesús, mi Salvador, a esta persona que está a mi lado y no le conoce? Ay de mí, dice San Pablo, si no evangelizar. Es que me está subiendo la bilirrubina y no quiero. Pues no, José. Bueno, pues bien, Jesús glorificado a la derecha del Padre participa de su humanidad, del esplendor propio de la divinidad, como Rey y Señor de todas las cosas. Así lo dice San Juan de la Cruz. Permitidme que lo lea en castellano antiguo. Dice San Juan de la Cruz. En el cantar, dice, cantar del alma que se goza de conocer a Dios por la fe. Jesucristo se encuentra presente en la Eucaristía, inseparablemente unido al Padre y al Espíritu Santo. Es Dios. Y dice San Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Aunque esté oscuro, sé que la fuente emana el agua, y la fuente es el corazón de Dios. Y ese agua es Cristo que me salva. Hermanos, la Eucaristía es nuestro tesoro más preciado. Presencia de Dios en medio de su pueblo. Como yo estaría hablando aquí una hora más, pero no es plan. Entendedme, por favor, en esta segunda catequesis que he intentado compartiros. La primera de la semana pasada, que es el hombre. Si el hombre es solo materia, o incluso imagen y semejanza de Dios, tela, ¿eh? Pero si el hombre es hijo de Dios, si el hombre está llamado a la santidad de Dios, y si en Cristo Jesús que nos redime, el ser humano se descubre que ya está llamado a la eternidad, a la resurrección, a la muerte que ha sido vencida y vivir eternamente en Dios, este es el único Redentor que nos salva. Qué pena que estemos buscando simplemente redentores humanos. Qué pena. Y todos se nos mueren, ¿eh?
el duque de Gandía, San Francisco de Borja, que era prácticamente la mano derecha del emperador, fue el encargado por el emperador para llevar el cuerpo de la emperatriz Isabel, creo que desde Valladolid hasta Granada, donde fue enterrada. Y él tenía que dar fe al principio, cuando se cierra el féretro, de que era la emperatriz. Y después de unas semanas de caminar por toda la Castilla y la Mancha, y cuando llegó a Granada, tenía que abrirse el féretro, porque tenía que dar fe como testigo, notario del reino, de que la emperatriz, ese cuerpo era el mismo, y será enterrado en Granada. Y cuando abrió el féretro, y los gusanos se la estaban comiendo viva, bueno, muerta, es cuando él reaccionó y dice: jamás serviré a Señor que se me pueda morir. Y se convirtió en Francisco de Borja, San Francisco de Borja. No sirvamos a los ídolos, por favor. No sirvamos a los señores de este mundo. Hay tanta gente que se cambia de chaqueta, hay tanta gente que se vende por un plato de lentejas. Hay tanta gente, y a veces nosotros tenemos la tentación. Solo Dios, Cristo, nuestro único Redentor, es el que nos salva. Pues bien, que la presencia del Señor nunca nos falte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buenas noches.